que dijiste recién, que me interesa transmitir a los chicos, hablaste del deseo de la pasión, como una cuestión, me parece a mí, a buscar, en encontrar algo que a uno lo engancha, que no es lo preestablecido, no está preestablecido, sino que, por eso la noche estabas hablando, me traje como una lapicera de ferro, porque me vincula con lo enamorado también, igual que nuestra vinculación, ¿no? Entonces está con la lapicera de ese truco ferrocarril, que es una campaña fue el día 20. Aguante los dólares. Los espacios como deseo. Se escucha bien, ¿no? Más o menos. ¿Se escucha mal? ¿Así lo hablar? No. ¿Tienes algo para decirlo? Decirlo mantener un poco más porque va como... Y después laburar, ¿no? Que no es un clarinete. Después con el sonido, con producción. O sea, bueno, me quiero introducir un poquito. Fuiste en la primera película de la cual vamos a hablar, un cortometraje con el cual entraste en Cinecittà, o sea, ese año que vos te referís, vos dijiste quiero entrar en Cinecittà, me parece bien apoyarme, laburamos con vos, no apoyándote, laburamos a la par y él lo llevó adelante un corto hermoso, Testigos en Cadena. Lo pueden ver en YouTube, si después de esta charla salen motivados y con ganas. Si lo siguen está ahí. Testigos en Cadena. Es un corto que tiene mucho que ver con la dictadura, era en plena dictadura y es un corto sobre la dictadura. Sí, un corto que fue muy amante, fue muy interesante. Pero lo interesante me parece a mí es que nos despertó mucha pasión hacerlo. Con ese corto al mismo tiempo Fernando dijo, estoy estudiando italiano porque me voy a estudiar Italia. Y él estudiaba italiano y hacíamos el corto, lo dirigía el corto, o sea, se rompía. A mí me sorprendía mucho Fernando, de entrada, se lo dije, un talento como natural para encuadrar, para mirar, no podía ayudar. Soy más grande, había hecho mucho teatro. ¿Y dónde aprendiste cine? Y él recién me contaba que, bueno, lo del papá, lo de ir a sacar fotos, etc. Es una cuestión que estaba pensando con los espacios, que me apareció ahora. Donde vos haces una película, una miniserie que se llama Bajamar, con espacios en la playa, Villa Gesell, el mar. Otro espacio es el de la Sonámbula, que en realidad es un espacio virtual, trabajado en una Argentina del futuro. Vean esa película porque es impresionante lo que hizo este restaurante hace 15 años. En el 98. Es impresionante, una película postmoderna con un diseño de imagen extraordinario. Abayay, película postulada para el Oscar. No sé, La Pampa, de Argentina, de Nauchac, dije La Sonámbula, me está faltando algo. Adiós querida Luna, una película trabajada en un living prácticamente. ¿Sí? Y otra, como en el espacio. Está todo en el espacio, Adiós querida Luna, en el medio del espacio. O sea que, al margen de esta cuestión tuya con los espacios, Perro, vamos muchachos. Está provocando. Me remite a esta cuestión de los espacios que estudian los chicos, espacios de creatividad, de Pavlovsky, esta cosa del espacio, ¿cómo era? La poética del espacio, por Bachelard. El espacio como un lugar, no poético, sino un lugar de búsqueda, de indagación, pero no. Me da la sensación de que Fernando, recién venía hablando, Fernando fue deportista, es un tipo de profesor de educación física, ¿verdad? Jugador de vóley, nada, se llama con el cuerpo, ¿no? Y el espacio, los espacios son el cuerpo exterior, el cuerpo donde habitamos, son los espacios. Entonces, ¿qué te ha pasado a vos? No sé si te ha parecido alguna reflexión o no, esa seducción por espacios tan diversos, tan distintos, que producen cosas tan distintas. Bueno, lo primero que me sugiere es, la primera reflexión que me sugiere es algo que yo veo mucho en el cine, que es que de las películas se puede decir cualquier cosa. Realmente. Por eso el mundo de la crítica es un mundo muy complejo, porque muchas veces, por ejemplo, si supongamos que nosotros hacemos ahora una película que es
un plano de esta botella que se acerca lentamente, entra por adentro del pico y va al fondo y se ven las burbujas, y eso dura 1 hora y media, ¿no? Que eso, por ejemplo, es cine experimental americano de los 70, ¿cómo se llama? Este gran artista postmoderno que pinta Marilyn de distintos colores. Andy Warhol ha hecho muchas películas que son así. Por ejemplo, un chabón que come un hongo, y eso dura 1 hora. O un chabón que duerme, ¿no? Ese tipo de películas son películas muy amadas por la crítica, porque son películas casi como cuadernos en blanco, donde uno puede proyectar. Entonces ese también es no lo digo de ninguna manera peyorativamente, ¿eh? Soy un enamorado de todos los cines, de todo tipo de cines, y hay algunas cosas que me divierten más y que me resultan más divertidas, etc. Y sin duda, lo que vos decís referido a las películas es algo cierto. O sea, yo hice 3 largometrajes, uno transcurre en una nave que orbita la Luna, otro transcurre en el medio de los valles calchaquíes tucumanos, y la otra transcurre en una Buenos Aires del futuro, pero que es una Buenos Aires onírica, porque ese futuro ya es el pasado, porque era el 2010. O sea, la película es una película del año 98, una película distópica. Las distopías es como lo contrario de la utopía, digamos, el peor de los panoramas posibles. Y hay grandes películas en esa línea, como pueden ser, por ejemplo, Metrópolis, de uno de los más grandes directores de la historia del cine, como es Fritz Lang, o más cerca, Blade Runner, de Ridley Scott. Ridley Scott es el director de la película que está ahora de Viaje a Marte. Así que es una excelente oportunidad para ver otras 2 películas del chabón, re grosas, que son Blade Runner y Alien, la primera. Películas emblemáticas del género de la ciencia ficción. Esta película, La Sonámbula, era como una proyección. Generalmente la ficción especulativa surge de una hipótesis que no existió. Por ejemplo, hay una novela de Philip Dick, que creo que se llama La Casa de Cristal, El Castillo de Cristal, que la premisa es la Segunda Guerra la ganaron los alemanes y los japoneses. Así, esa es, y parte de ahí, y es ahora, pero pasó eso, digamos, ¿no? En este caso, en La Sonámbula, es una película que, en principio, es una película que toma un mecanismo fantástico muy de la literatura argentina, fantástica, de la cual son padres Borges, Bioy Casares, Cortázar, algunos cuentos de Cortázar, que es esa ficción fantástica cuya puerta a la otra dimensión es el sueño. En este caso, la película es la historia de una chica en un pueblo de provincia que sueña y tiene una pesadilla con una Buenos Aires del futuro, una proyección paranoica, donde lo que pasa es que hubo un experimento con un gas del olvido que provocó pérdida total de la memoria en cientos de miles de personas. Ese es el punto de partida. Tiene toda una trama. Ella, que está soñando, es investigada. Hay un Estado que tiene un control absoluto sobre toda la sociedad, y leen sus sueños y descubren, hay un científico que enloquece con el descubrimiento que él hace, que es que toda la realidad está siendo soñada por ella, y que si ella se despierta se termina ese mundo donde ellos están. Por lo tanto, es una Buenos Aires onírica que tiene una hipótesis. Es una Buenos Aires atiborrada de autopistas en fines de los 90, que no era así. Ahora está mucho más cerca. Pero que la gente anda en el subterráneo, no hay gente en las calles, y donde está esta situación que ha alterado toda la cotidianidad de las personas, porque cientos de miles de personas no se acuerdan de quién son. Bueno, en ese caso era una proyección que tenía que ver con la dictadura,
que tenía que ver con esos años y con esa necesidad que nosotros teníamos. Apenas terminó la dictadura, hubo una gran catarata de películas relacionadas con esos hechos que nosotros, que nuestras generaciones, vivimos y nos marcaron tan fuertemente. Queríamos dejar testimonio de lo que había sucedido y nos preocupaba la posibilidad de construir una memoria de eso, o de que esa memoria no se perdiera. A la vez había muchas películas de género político en ese momento, y entonces la gente ya hablaba de que estaba cansada, que no quería más películas de la dictadura, no sé qué, y nosotros lo que hicimos fue una película que hablaba de eso, pero que en realidad era un relato fantástico que transcurría en un futuro onírico de una Argentina hipotética, ¿no? Por tanto nos corrimos de ese género y nos metimos en el otro. Ahora, a mí me interesaría también, como esta es una universidad donde la gente se prepara para hacer, y piensa y reflexiona sobre lo que hace, no como vos, pero para hacer. O sea, hipotéticamente son alumnos que quieren crear. Entonces, a mí me interesaría un poquito, Fernando, si nos podés hablar de tus distintos momentos creativos, si son siempre iguales, en tu relación, has trabajado con grandes escritores como Piglia, has trabajado también como asistente, habías trabajado también en Guido, ¿no? Con Eduardo Unión, que también es un hombre muy vinculado a la literatura. Sí. Y o sea, tu cercanía con la escritura y esta cuestión, ¿cómo trabajás? Desde la escritura, la idea, el proyecto, los encuadres, el pensamiento de la narración cinematográfica, el sonido. Si podés darnos una semblanza, algo de cómo lo vas logrando. Si siempre es igual, o vas variando dentro del proyecto, eso. Sí, yo empezaría citando una cita de Polanski, que es uno de... Decinos, si tenés algo para decirnos. Decinos. Bueno. Mantengan el micrófono un poco más. ¿Qué? Micrófono a una distancia. Acá lo ves. ¿Acá se escucha bien? Sí. ¿Acá se escucha bien? Más, un poco más lejos. ¿Acá se escucha bien? Perfecto. Polanski, que es un gran director, uno de mis directores favoritos, y que les recomiendo conocer películas de Polanski, que es un grosso. El inquilino de Polanski es una obra maestra, se van a cagar encima. Bien, porque no es terror eso es un viaje a las profundidades de la oscuridad del alma humana. Y después tiene grandes películas como Chinatown, por ejemplo, uno de los más importantes policiales, y una cantidad de películas enormes. Polanski, hay una cita de Polanski que a mí me gusta mucho por su simpleza, pero por su potencia. Y él dice que si una persona quiere dedicarse a hacer películas, lo primero que tiene que haber sucedido es que haya visto un montón de películas. Lo mismo pasa si querés ser escritor y no tenés el hábito de la lectura, es seguramente una cosa que no es muy genuina, digamos. Lo genuino en las elecciones y en lo que tiene que ver con la construcción del deseo es fundamental. Y igual yo no es que nací y quería ver películas, me fueron llevando, fui teniendo nuevas experiencias, fui teniendo un vínculo con el cine y empezó a gustar ver películas, y después empecé a ver un montón de películas porque empecé a sentir que me quería dedicar al cine y empecé a ver muchas películas, y empecé a conocer los grandes clásicos, que es como, digamos, pretender ser escritor y no haber leído a Dostoyevsky, por ejemplo, o ser argentino y no haber leído a Borges o a Roberto Arlt. Porque entonces ahí sí hay algo que tiene más que ver con un mandato que está alejado de mi deseo, porque no sé lo que es eso, digamos. O sea, ¿cómo voy a querer hacer películas si no veo películas? Entonces, eso primero que nada, sobre todo. Y les recomiendo ver películas. Hoy estamos muy enfermos. Esto lo dice todo el mundo, pero bueno, yo también. Estamos muy enfermos. Yo estoy enfermo con Facebook. Me doy cuenta de golpe, así pasó media hora y estoy ahí. Y con el teléfono y el WhatsApp y los
mensajes y todo lo que, digamos, todo lo que te distrae, y cada vez es más difícil, parece increíble, sentarse 2 horas a ver una película. Si me voy a quedar tranquilo 2 horas, voy a ver una película y no voy a hacer otra cosa al mismo tiempo que ver una película. Yo les recomiendo por sobre todo que vean películas y que vean los clásicos, que vean películas de Hitchcock, que vean películas de Bergman, películas muy distintas, que vean, por ejemplo, uno de los géneros que yo adoro, que es uno de los géneros más populares que hay, que es la comedia italiana. Películas de los años 70, que yo soy el mundo del cine que conocí cuando fui a estudiar cine en Italia. Ettore Scola, Monicelli, Fellini, que son películas muy populares, muy divertidas. Anótense, nos habíamos amado tanto para ver una película que van a conocer la cultura italiana de la posguerra, Los desconocidos de siempre, Feos, sucios y malos. Esas 3 películas son Metalúrgico. Metalúrgico, un montón de películas, Pascual de Provenetze. Y hoy un representante de ese cine italiano, tal vez el mejor heredero, su director se llama Nanni Moretti, que tal vez algunos conozcan. Les recomiendo mucho ver una película que se llama Parodiario o Abril. Bueno, eso para empezar y por sobre todo, porque eso es lo que hace que después cuando uno se lance a hacer lo que quiere hacer, por sobre todo, que es lo más importante de todo, sea verdad, sea genuino, sea realmente algo que es lo que es después a lo largo de un proceso creativo. Uno siempre está, yo tengo 4 o 5 películas que quiero hacer, que tengo guiones escritos y dudo y vuelvo a dudar y vuelvo a dudar de nuevo y me agarra una convicción que después se me va y después me vuelve a agarrar y después finalmente, si me dedico mucho y dedico tiempo y decido ejecutar actos en mi vida que me acerquen a eso que quiero hacer, y decido yo, porque en todo esto hay algo que no es un dato menor. Para hacer una película hace falta 2 millones de pesos mínimo. Yo quiero hacer una película que, como ya vengo haciendo películas y vengo haciendo series y tengo una pretensión de cero el tiempo, una película que quiero hacer, 5 millones de pesos. Entonces es muy difícil pensarse haciéndolo cuando hay que conseguir 5 millones de pesos. Entonces uno generalmente lo que hace es decidir empezar a hacerlo cuando consiga los 5 millones de pesos, porque si no es muy frustrante. Abashai, que es una película, que es la última película que yo dirigí, que es una película, es un western de gauchos, un género de gauchesca, está basado en un cuento de un gran escritor que les recomiendo conocer, que se llama Antonio Di Benedetto, que ahora va a tomar notoriedad porque una muy buena directora argentina, que es Lucrecia Martel, va a hacer una película sobre la gran novela de Antonio Di Benedetto, que se llama Sábado. Bueno, esta película yo tardé 20 años en hacerla. En el año 90 leí el cuento estando en Roma, aluciné y dije, quiero hacer una película con él. Desde entonces es 10 películas, 10 historias de productores italianos, un productor francés, yo llego a París a escribir los guiones, firmando contratos, las producciones que se caen, después en España, armando una coproducción, y en todo ese proceso hubo un momento en el cual yo empecé a cometer actos que me acercaran a la perfección de lo que quería hacer. Y esos actos me acercaron realmente. Y el acto fundamental fue cuando decidí empezar a hacerla, antes de conseguir los 2 millones de pesos con los que hice una película que era de 4. Pero bueno, es cine argentino, independiente, bueno, eso. Esto que digo es una de las cuestiones más difíciles de superar como cineasta, porque es muy
frustrante trabajar en algo que después no vas a poder completar. Entonces yo, en lo personal, me puse frente a la situación de que concretarlo era ir haciéndolo en el tiempo. Y después tuve suerte porque gané un concurso, pero lo busqué. Y desde ese momento en el que yo decidí empezar a hacerlo, ¿qué tipo de actos cometí? Bueno, primero tenía un guión escrito, que tenía varias versiones, para ir un poco más específicamente a lo que voy a decir. Después hubo un momento que Piglia le había invitado a España a presentar La Sonámbula. Piglia es co-guionista de La Sonámbula, la película de ciencia ficción que les hablé anteriormente. Y él, al hacer un homenaje en Madrid, y él, entre las cosas, quería presentar La Sonámbula. Entonces dije, bueno, bárbaro, voy a ir a buscar un productor a España para mi próxima película. Y durante un año hice un animatic. Primero hice una adaptación del guión a una historieta. Después convoqué a un historietista, lo contraté y durante varios meses estuvo escribiendo las 10 páginas de historieta. Después grabamos cada uno de los cuadros y hicimos algunos movimientos de animatic muy básicos, muy elementales. Compusimos unas músicas, grabamos actores diciendo textos, grabamos una locución y armé la peliculita en 3 minutos. Pueden verlo, está en YouTube. Búsquenlo como Abayay Avance. Y con eso, después de la semana del evento de Casa de América de homenaje a Ricardo Piglia, yo me fui a un hotelito ahí. Primero estaba en un hotel de 5 estrellas, después me pasé a uno de 2 estrellas y me quedé 2 semanas recorriendo productoras en España y no conseguí nada. No conseguí productor, era un bajón, porque ya desde el 2008 los españoles están sufriendo con la crisis, que comparado con la nuestra es una risa, y todos te hablaban de la crisis y de que no iban a producir, no sé. Pero yo no me daba cuenta de que estaba haciendo la película, porque eso que yo hice después, en una película se hace con un equipo, en el caso de Abayay, con un equipo de 70 personas, 80 personas. Cada colaborador nuevo que se sumaba a la película en un proceso de preproducción que duró 2 meses, lo primero que hacíamos era sentarlo frente a una televisión y hacerle ver eso. Y eso era como ganar 6 meses de charla, de haber contado, de haber hablado. ¿Por qué? Porque ahí había una experimentación del modo en que los personajes hablaban. Algunas cosas funcionaban, otras no. A mí me permitía marcar qué no y qué podía hacer. Había una idea de vestuario, había una idea de locaciones, una idea de música, una idea de encuadres. Entonces, eso es muy divertido de verlo, pensando en que eso nosotros lo hicimos antes de que encontrara la plata para hacer la película y ponerlo al lado del tráiler, que también está en YouTube, y ver cuánto esa cosita que yo hice para buscar plata en realidad, y no me daba cuenta de que estaba haciendo la película, influyó en la construcción de esa película y ayudó a una reflexión y a un proceso de construcción de guión. Bueno, digo, algo que me parece importante para señalar, hoy estamos hablando con Fernando respecto al laburo que es hacer una película, ¿no? Y esto está hablando Fernando de cómo se involucró. Estaba pensando primero leer el cuento, entusiasmarse con el cuento, hacer un análisis y encontrarse con que la película fue propuesta para el Oscar. Y en el medio, contratar gente, hablar con productores que te digan que no, es decir, ¿cómo hay que luchar contra la frustración? ¿Cómo hay que hacer cine? Y hacer cine es algo muy grotesco, por lo menos en un país periférico como el nuestro, donde no hay una industria que te convoque a dirigir películas. Yo he escuchado hablar incluso de esto a Fellini y a Bertolucci, sí. También del esfuerzo notable que era conseguir, por ejemplo, si no la quita por ahí un actor que le diga que sí, viajar, otro productor que se le cae. Este es un trabajo muy arduo, muy atractivo, y cuando hay
espíritu como el que tiene Fernando, porque uno lo que ve de Fernando es una miniserie, Guajamar. Bajamar, acabamos de colgarla en YouTube. Es una serie de 4 capítulos. Es, según los críticos y lo que nuestra Twin Peaks de mitad de los 90, digamos. En los 90 nosotros fuimos muy impactados por Twin Peaks, por ese capítulo piloto que planteaba un poco toda la historia, ¿no? Y por la serie. Se la recomiendo, es una linda serie con un elenco genial. Pueden verlo con Urdapilleta, que seguramente ya deben haber escuchado hablar de Urdapilleta, que es un gran actor argentino que falleció, un poeta, un actor que fue un ícono de lo que fue el paracultural en los 80, un movimiento de teatro independiente, muy marginal, muy off, de donde salieron Tato Barea, que está fallecido también, igual que Urdapilleta, las gambas al ajillo, etcétera, etcétera. Y atrás de cámara, junto a él, como asistente, Fabián Bielinski. Y Fabián Bielinski, el director de Nueve Reinas y de El Aura, películas que si no vieron les recomiendo ver, un gran director que estuvo acá con Cholo hace muchos años, antes de... ¿Acá? No sé si es acá, pero supongo que hiciste un... Sí, no te juegues, es cierto, me he olvidado. Un gran director que falleció joven, a los 47 años, de quien éramos muy amigos, y Bajamar, él fue director asistente, dirigía una segunda unidad, porque esa es una metodología con la que también se puede hacer una película, especialmente en Argentina, en la que hacemos las películas en tan pocas semanas. Entonces muchas veces... ¿Qué significa? ¿Que mandás? Contale qué significa. La segunda unidad, por ejemplo, en Avallay teníamos una segunda unidad. ¿En qué consistía? Nosotros teníamos un plan para el día y un plan B. Por ejemplo, el plan era hasta el mediodía filmar acá esto, y del mediodía en adelante filmar en el patio otra cosa. Cuando llega el mediodía filmamos la mitad de esto. Entonces se desprendía una segunda unidad que ya estaba establecida, que la dirigía el asistente, el director asistente, que a su vez era co-guionista, era mi amigo y hacía 10 años que estábamos juntos con este proyecto, ¿no? O sea, yo creo mucho en eso, cuando él habla de mística, creo que eso es, sin eso no hay nada, ¿no? En el caso de Avallay, habíamos hecho una película en el 2001, en plena crisis, en un estudio, Adiós querida luna, que es una película bizarra. Sí, es una película para hacerse uno y mirarla, porque se la recomiendo en ese estado. Fumarse un poquito. Y verse Adiós querida luna, que es una película bizarra, tremenda, con este grupete de actores del paracultural de los 80, la película de unos astronautas argentinos que van a bombardear la luna y los traicionan, los dejan varados, ellos se empiezan a volver locos, la película se vuelve loco con él y se transforma en un musical. Pero a su vez todo tiene es un delirio, pero tiene una coherencia y es una linda metáfora de la traición argentina de Malvinas también. Sí, Una escuela. Pero ahora si te metes una escuela de cine, ahora dije, vamos a toda Fernando. Ese es un género fantástico bizarro, digamos, ¿no? Que hay en el cine argentino películas de ese género, por ejemplo, Los Grandes del Buen Humor tienen una película que se llama El Satélite Chiflado. Y también Carpenter, seguramente conocen a Carpenter, es un ícono de cine de terror, que les recomiendo ver películas de Carpenter. También tiene una película que es como la versión hippie de 2001, que se llama, acá se llamaba Alien Cosmic, y el título original, bueno, Alien Cosmic. Ahí, esa película es una película que hicimos sin dinero, sin nada de dinero, en plena crisis, en un estudio, 4 actores, una nave construida, 3 semanas de rodaje, sin dinero, pero ni para pagar el colectivo del equipo. Ese mismo equipo es el equipo con el que después hicimos Avallay, que era el director asistente de esa película, es el
director de asistencia era allá y el director de fotografía es el mismo. Y era una película que ya teníamos dinero y que ya podíamos pagar, y que es una película mucho más ambiciosa productivamente, de 6 semanas de rodaje con una segunda unidad. Cuando se desprendía esta segunda unidad dirigida por Javier Guillén, que es un director de cine de terror, que está por estrenar una película, seguramente este año o el año que viene, que se llama El Eslabón Podrido. Es un director de cine de terror, gore, muy bueno. ¿Qué se desprendía? Se desprendía un director de fotografía, que era el gaffer, que es el principal colaborador del director de fotografía. Un microfonista que iba como sonidista, una persona de producción, un asistente de cámara, obviamente que teníamos 2 cámaras. Eso que habíamos filmado a la mañana acá, lo estuvimos haciendo con 2 cámaras, con 2 posturas de cámaras. Lo que después yo seguía haciendo acá, mientras la otra unidad en el patio hacía las otras escenas, las escenas que había que hacer a la tarde, eso pasamos a rodar con una sola cámara porque la otra cámara estaba en la otra unidad. Obviamente teníamos que tener para registrar sonido, teníamos que tener previsto, no era una cosa que de golpe tenías que tener previsto, pero eso lo prevés en un proceso previo de mucho tiempo, en esos 2 meses de preproducción, en lo cual vos evaluás cuántas escenas tenés que hacer, cuántos actores juegan en cada escena, si hay movimiento de caballos, en el caso específico de Caballay, que es una película con caballos, qué vestuarios hay, qué extras, qué segundos actores, qué efectos especiales, qué propuesta formal hay, porque el encuadre que vos vas a poner ya lo dibujaste. Si bien no tiene por qué ser eso que vos dibujaste, sino que eso que dibujaste es un proceso de aproximación a lo que finalmente vas a terminar haciendo. Bueno,